Hola chicos, vamos entonces a continuar con nuestras clases. A ver, voy a tener una presentación aquí porque la animación funciona para estos conceptos. Empezamos con un repasito de lo que fue la parte de energía. Quizás esto lo expliqué un poco por encima, entonces quiero ahondar un poquito más. Entonces miremos acá. Entonces ya sabemos que la energía está relacionado con el trabajo. em, En clase y anterior veíamos cómo era igual a Q por el cambio de la diferencia potencial. Miremos un poquito más en detalle eso. Cuando yo tengo dos cargas puntuales, para generar este sistema, yo primero tuve que traer una carga del infinito y luego en presencia de ella traer la otra. ¿Ok? Para traer la primera no se necesita trabajo, porque no hay nada, es el vacío. Para traer la segunda, sí ya tengo que hacer un trabajo. Ese trabajo, como les mencionaba, es carga por la diferencia de potencial entre estos dos puntos y ese potencial eléctrico se determina debido a una carga. Otra vez lo mismo que mencionaba en la clase anterior, la energía está muy relacionada con la fuerza. La fuerza de Coulomb es el producto de las cargas sobre R al cuadrado. La energía es el producto de las cargas solo sobre R. Pero como esta parte de Q2 sobre R con la constante es el voltaje de una carga puntual, pues por eso queda el producto de voltaje. Esto es lo que les digo. Si yo hubiese traído primero la carga 2 y después la carga uno, daría lo mismo. Otra vez, porque es el producto entre los dos y es la misma distancia. No cambiaría nada. Si son tres, pues sigo aplicando el mismo concepto de superposición. Para la primera no hay nada. Para la segunda, entonces, está el caso anterior. Y para la tercera, pues al estar ya dos cargas, estas dos cargas van a generar un potencial eléctrico en ese punto con respecto a esta distancia, la separación de la fuente. Y a lo que uno va es parejitas, ¿no? Siempre son parejitas. ¿Cuántas parejas salen? Uno con dos, que es este, dos con tres, que es este, y uno con tres, que sería este. Esa es como la estrategia que tenemos que utilizar a la hora de calcular energías. Principio de superposición utilizando las parejas de cargas, tal como lo hacíamos con fuerza de Coulomb. ¿Qué ventaja tiene esto? Que son números, no son vectores. Y vuelve y juega, no importa el orden en que yo las traiga, es la misma. Miremos aquí un poquito cuando son muchas cargas. Empezamos dos, tres. Ahora supongamos que hay n cargas. Pues para n cargas, el potencial eléctrico debido a otras cargas sería esto, ¿no? ¿Qué implica esto? Esta carga 2, por ejemplo, siente un potencial eléctrico debido a 3, debido a uno, debido a J, debido a I, debido a N. Y lo que yo hago es sumar lo mismo que antes, el potencial, pero sin repetir este índice, porque la carga 2 no siente el potencial eléctrico de la carga 2, porque es la carga 2. Por eso se pone J diferente de I. Entonces, todo lo que no sea 2 viene si lo sumas. Y cada carga tiene una energía potencial asociada a este voltaje, que es la carga. Esta carga, en este caso sería la carga 2 por este voltaje sobre la carga 2. Debido a que hay conteos dobles, por ejemplo, si yo extendiera esto para todas las cargas, la carga 2 tiene información de la carga 1, Q2, Q1, en este producto de acá, pero si hago la carga 1, voy a tener también información de Q1 por Q2. Es decir, hay términos que se van a repetir al ser un múltiplo de Q1 con Q2 y es igual a Q2 por Q1. Es exactamente la mitad. Entonces yo agarro la suma total, y digo, como estoy contando de más, voy a dividirlo entre dos. Lo dividimos entre dos
y ya tengo lo que es la energía electrostática para el sistema de n partículas. El trabajo es lo mismo que la energía, recuerda, tiene incluso las mismas unidades. Si tengo eso para distribución discreta, pues la distribución continua, como siempre, es haciendo que la suma se vuelva integral y en vez de carga voy a tener un dq. Miremos este ejemplo de la esfera. Yo conozco que el potencial eléctrico por dentro de la esfera es este nivel de acá, en donde A es constante porque es una equipotencial, ¿recuerdan? Vimos eso. Y por fuera se comporta como si fuera una carga puntual en el centro, para R mayor que. Miren acá, es igual, acuérdense, esto lo vimos la última vez. Los conductores son equipotenciales. Tienen el mismo voltaje tanto en la superficie como por dentro en cualquier parte, debido a que el campo es cero. Ok. Si yo quiero calcular la energía, pues como ya conozco el voltaje o el potencial eléctrico, solo necesito el de Q. El de Q es entonces la densidad superficial por el de área. ¿Por qué por el de área? Porque yo quiero calcular la energía afuera, o al menos sobre la superficie. Sobre la superficie el potencial vale esto, lo reemplazo, sale. Es una sustitución que sirve para analizar otra vez el tipo de problemas que nos podemos encontrar. Si el sigma no es constante, ahí sí tendríamos que dejarlo en la integral. En este caso, todo es constante, incluido el potencial, puede salir de la integral. Y me queda otra vez sigma de A, pero sigma de A es de Q, y la integral de Q, pues es Q. Fíjense que me queda Q por Q, que es Q al cuadrado, sobre un valor de pi epsilon cero con este 8 y el A que me da información del tamaño de la esfera conductor. Varias cosas. La energía es positiva, porque esto es cuadrático. Depende de la geometría solamente de la esfera. Una esfera más pequeña, pues tiene perdón, mayor energía. Y una esfera más grande tiene menor energía debido a que es inversamente proporcional. Eso es lo que ponemos acá. ¿Listo? No es proporcional a su volumen. Una cosa es el radio, otra cosa es el volumen. El volumen va como el radio al cubo y este es solo el radio. Bien, eso en cuanto a energía. Este es un ejemplo que se ha trabajado en clases anteriores y es el dipolo. Mírenlo, un dipolo es simplemente una carga positiva, una carga negativa separada a una distancia de. Miremos cómo calcularíamos el potencial eléctrico. Lo quiero en un punto específico en cualquier lado, o lo pongo aquí en la coordenada XY y empiezo a analizar. Como son dos cargas, pues es un sistema discreto. El voltaje en P va a ser el voltaje en P debido a la carga positiva, más el voltaje en P debido, mejor, el potencial. En términos generales se pueden intercambiar esos dos, pero si somos más técnicos, esta V es de potencial eléctrico, se mide en voltios. Entonces es superposición. Tengo, en vez de usar 1/4 pi epsilon 0, uso K. Entonces el potencial me queda KQ sobre R, donde R positiva pues es la distancia de la carga positiva P. Y luego con R negativa, fíjense que la carga obviamente es negativa y la distancia es R menos. Pero ojo, porque si bien es cierto aquí a la izquierda están los vectores, el potencial no depende de los vectores, solo de la magnitud. Es como me queda esto. Como la carga es la misma, simplemente la factorizo y me queda 1/R positiva menos 1/R negativa. Álgebra. Bueno, eso es lo que les decía de la constante. Un poquito de álgebra. Y la puedo poner así. R menos menos R más sobre R más por R menos. Perdonen ahí, no acostumbro a usar ese, pero ahí se puede. ¿Saben? Es para indicar un producto. Yo también puedo escribir este potencial eléctrico no desde las distancias de las dos cargas, sino de la distancia de la mitad de la distancia que
perdón, sino desde la distancia de la mitad del dipolo hasta el punto, este R que es naranjita acá. Ahora me voy a llevar este punto P bien, bien lejos. Cada vez que me lo llevo más lejos, es decir, que la magnitud de este vector sea mucho mayor que esta distancia de él, yo puedo hacer que estos dos ángulos sean similares, los tres ángulos, aquí no puse el otro. Y debido a eso, yo puedo trazar un triángulo rectángulo acá. Y fíjense que lo que yo quiero ver en términos de diferencias es esta, R menos menos R más. Con este triángulo rectángulo, pues la, la diferencia es solamente ese d coseno. ¿Por qué d coseno? Porque d es como la hipotenusa, este es el teta, ese es el cateto adyacente al teta, que es d coseno. Entonces esa diferencia entre R menos y R más es solamente d coseno. El producto, debido a que las tres cosas son parecidas en tamaño, este d coseno es muy pequeño comparado con R. Yo puedo decir que las distancias R menos y R más son muy similares a R y una aproximación pues son iguales a R. R más por R menos me da R cuadrado. Así el potencial toma esta forma, un poquito más bonita. Esa forma me ayuda a definir un vector que yo llamo vector momento dipolar. Ah, me volví. ¿Por qué me volví? Listo. Ese momento dipolar lo defino como la carga del dipolo, la positiva obviamente, por el vector D. Ese vector D sale siempre de la negativa hasta la positiva. Ese es el vector momento dipolar, ¿vale? Así yo puedo escribir mi potencial eléctrico como Q por D, que es la magnitud, o sea, P por el coseno sobre R cuadrado y aquí la constante de siempre. Eso es entonces el momento dipolar eléctrico. Si lo escribo de manera general, ya estoy tomando esta R que va, me toma la distancia desde el punto medio del dipolo hasta el punto P en dirección R gorrito, y simplemente multiplico acá por R, lo divido en R, me da un R cubo abajo y me queda P por R, el R mejor, por el coseno. Eso no es más que un producto punto. Fíjense que es el producto punto entre este vector P y este vector R naranja. Los dos forman un ángulo de teta. Es una forma bastante general de ponerlo. Si bien es cierto uso vectores, el producto puntos me lo sigue haciendo un número, como tiene que ser. Fíjense, ¿depende de uno sobre R cuadrado? Sí, sigue dependiendo como uno sobre R cuadrado, pero en términos generales tiene las dimensiones de uno sobre R. Si se acuerdan, esta expresión viene de uno sobre R más menos uno sobre R menos, por esta D, porque el P tiene dimensiones de longitud sobre dimensiones de longitud cuadrada es 1 sobre longitud, como tiene que ser. Como ya sabemos, el potencial eléctrico en coordenadas de R sería esto. Yo puedo calcular el campo eléctrico a través de el gradiente. ¿Se acuerdan? Que en manera general el campo eléctrico viene como menos la derivada del potencial con respecto a las coordenadas. Si yo tomo esto, ya lo puse en otra orientación, pero es lo mismo. Ahora estoy llamando D, es 2A, y esa orientación me permite tener una simetría esférica. Las derivadas en simetría esférica toman esta forma. Nosotros hemos usado dB de X, dB de Y, dB de Z, pero si cambio las coordenadas, pues simplemente voy a tener dirección radial, dirección azimutal y esta dirección angular en tres dimensiones esféricas. Si se fijan, la dependencia del potencial es solo en R y T. O sea, esta última ni me va a interesar. Solo voy a hacer las derivadas en R. La de R es menos 2R a la menos 3 y la de teta pues es menos seno de teta. Hacen derivadas parciales que ustedes conocen.
Y entonces tengo mi expresión Podemos para el también campo, expresar el campo para el eléctrico campo, del dipolo en coordenadas eh, esféricas. bueno, estaban haciendo competencia también, ¿no? Pero tenía abierto otros videos. Y entonces, encuentro el campo eléctrico, aquí me faltó la flecha de vector porque esto es un vector, campo eléctrico de un dipolo en sus coordenadas radial y azimutal, es decir, en R y en θ, de manera fácil, sin tener que hacer esas integrales malucas. Este es el poder de usar el potencial eléctrico. Se usa el potencial eléctrico como es un escalar fácil y luego derivo dándole las coordenadas o las direcciones vectoriales a través de las derivadas con este eh, gradiente. ¿Ok? Ahora sigamos hablando del dipolo. ¿Por qué el dipolo es importante? Porque nos va a ayudar a definir campo eléctrico en la materia, dentro de la materia. Miremos, consideremos este campo eléctrico, ¿listo? Va en el eje X y voy a poner un dipolo. Automáticamente aparece una fuerza, esa fuerza eléctrica sobre la carga negativa y sobre la carga positiva tiene esta forma, Q por E, ¿listo? Entonces la fuerza sobre la carga positiva es a favor del campo, la fuerza de la carga negativa es en contra del campo, ¿listo? La fuerza total sobre el dipolo, pues es la fuerza sobre la carga positiva y la fuerza sobre la carga negativa. Fíjense que eso me da absolutamente nada, cero. Esa es la fuerza. Sin embargo, sin embargo, algo pasa con este señor. Esta disposición de un dipolo dentro de un campo eléctrico, si bien es cierto la suma de fuerzas es cero, hay algo que no es cero, y ese es el torque. Como vimos en el curso de Física 1, Física Newtoniana, pues aparece no solo la fuerza, sino el brazo de la fuerza que me va a generar torque, R cruz F. ¿Qué R? ¿Desde dónde se mide R? Pues desde el origen. Este vector de acá me genera este R de aquí y hago la proyección, calculo la magnitud del torque es RF seno de teta. Fíjense, aquí estoy haciendo la proyección y tengo el ángulo. Aquí también hago la proyección y tengo el mismo ángulo. Entonces, el torque sobre la carga positiva tiene una distancia de medios, que es este R, la fuerza F, que es F más, y el seno de este tema, ¿vale? Como la fuerza es Q por E, la pongo. Luego, torque negativo me da R, F menos, seno de teta, y en magnitud, por eso aquí no va el signo, en magnitud es lo mismo, pero ojo, el resultado es entonces, al ser el mismo, por ser magnitudes, pues tengo que un torque neto. Y acuérdense, un torque neto me genera rotación. Si bien es cierto, la fuerza, suma de fuerzas es cero, es decir, no se desplaza ese dipolo, al tener torque diferente de cero, voy a tener que hay rotación. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Y acá recordamos la última parte del curso de Física 1, que se toma estos movimientos de rotación. El torque, si quieren devolvámonos un poquito, este torque acá hace que gire en esta forma y este hace que gire en esta forma. Es decir, van en la misma dirección los torques. Fíjense, el torque va entrando porque es R cruz F. ¿Listo? Y la consecuencia es que me lo hace girar el positivo a favor del campo, el negativo en contra. Eso hace que se alinee ese dipolo. Eso es todo lo que queremos saber de dipolos. Y podemos definir ese torque a través del momento dipolar. Volvámoslo a buscar acá. Tengo D por Q por E por seno, entonces esto me queda P por E. ¿Listo? Y así el torque, otra vez analizando la forma vectorial, lo puedo definir como P, el momento dipolar, cruz el campo eléctrico. Esto es
magnitud, y esto es vector. Miremos que eso tiene una energía asociada. Ya sabemos que rota. ¿Listo? Ahí tenemos el dipolo rotante. La energía está asociada con el trabajo. Así como lo hicimos en física newtoniana, el trabajo es fuerza punto distancia. Acá reemplazamos fuerza por torque y la distancia por el ángulo, porque son rotaciones. Tengo entonces la magnitud del torque, lo reemplazo, hago esta integral, fíjense que es fácil, la integral del menos el seno es el coseno, pero igual aquí hago un truquito de mantener el menos, porque voy a definir otra variable. Me queda teta final menos teta inicial, y yo sé que el trabajo siempre es menos el cambio de la energía potencial asociada a ese trabajo. Entonces, lo que está en paréntesis lo llamo energía potencial del dipolo final y acá energía potencial del dipolo inicial. Entonces, tengo la definición de la energía del dipolo, menos P por E por el coseno. Otra vez, el torque era P por E por el seno. ¿Sí lo ven? En magnitud. En vector es P cruz E. Y aquí tengo P E coseno. ¿Qué es eso? Un producto punto, efectivamente. Entonces vengo y lo pongo. Bien, sigamos. El resumen de esta parte es el siguiente. La energía potencial del dipolo dentro de un campo eléctrico es el producto punto entre el momento dipolar y el campo y con un negativo. Ese negativo otra vez viene de acuerdo a lo que es la analogía con el campo gravitacional. Esto si me muevo, en este caso si roto a favor del campo, eh, o muevo ese dipolo a favor del campo, estoy perdiendo energía. ¿Ok? Bien. Tengo esos dos casos, pi es cero, pi es p, y tengo caso de phi pi medios, que es cuando es perpendicular y el producto punto es cero. Ahora sí, utilicemos eso a nuestro beneficio. Vamos a ver dieléctricos. Los dieléctricos son materiales debido a que los materiales están hechos de moléculas polares y no polares. Polares como el agua, ¿listo? Y tenemos un dipolo permanente para el agua y tengo moléculas no polares, que son, esta animación se me fue muy rápido, no sé cómo frenar. Listo. Tengo una molécula de nitrógeno, ella no tiene polarización. Le pongo un campo, se polariza, negativo, positivo, y aparece un P inducido. Eso, ahí es donde quería, para que no se me siguiera la animación. Aparece un P inducido. Este es permanente, no, sin campo. Para las no polares o apolares, necesito un campo para polarizar. Si quito el campo, queda otra vez igual. Miremos entonces qué sucede. Esto es lo que aprendimos antes. ¿Ok? Un dipolo se alinea con el campo y las moléculas son dipolos. Yo puedo verlos como si hago la densidad de momentos dipolares de todas las moléculas alrededor de un volumen de material que yo tenga, pues puedo definir el vector polarización. Ese vector polarización depende del campo y depende de las propiedades de los materiales, de la permitividad eléctrica del vacío, y tengo una nueva constante que se llama susceptibilidad eléctrica. Es qué tan susceptible es un material a dejarse polarizar, ¿vale? Esto ya lo conocemos. Puedo definir una permitividad relativa como uno más susceptibilidad eléctrica. Esta no es la misma K eléctrica, no se me vayan a confundir. Es solamente otra definición que es útil tenerlas por ahí a la mano porque se utiliza. Y esto es lo que les decía. Tengo el vector de polarización es como una densidad de momentos dipolares. Agarro todos los momentos dipolares, los divido en el volumen del material o de la sustancia que tenga y obtengo la magnitud. Esto diría por magnitud
la magnitud del vector polarización. Como P es QD, otra vez se me olvidó la magnitud, Q por D sobre el volumen que es el área por la distancia, imagínense un cubito, bueno, no un cubo, sino un paralelepípedo, y tengo que ese vector de polarización en realidad no es más que una densidad superficial de carga, es como una interpretación que se puede dar. Por eso pongo esto así. La densidad superficial es la magnitud del vector polarizado. Miremos qué pasa. Tengo un dieléctrico solo. Mi material me dice que los dipolos que me generan mi sustancia están de manera aleatoria, al azar, acomodados. Sin embargo, yo le puedo poner un campo eléctrico que para este ejemplo sea horizontal. Y en ese caso, pues los dipolos se van a alinear. Ya sabemos que los dipolos se alinean con el campo. ¿Qué va a pasar con una sustancia con muchos dipolos? Todos sus dipolos se van a alinear. Placas paralelas. Yo tengo un campo E sub cero, que es el campo que ya conocemos todos. Esto ya lo hemos hecho varias veces. ¿Qué pasa si le pongo yo un dieléctrico? Si le pongo un dieléctrico y prendo el campo, ¿qué pasa con los dipolos? Pues se van a alinear. Si se alinean, fíjense que yo puedo tocar. Esto de acá queda como negativo, esto de acá queda como positivo y aquí los intermedios se cancelan. ¿Sí ven? Entonces, lo que sucede es que voy a tener una contraparte negativa del dieléctrico acá, una contraparte positiva del dieléctrico acá. Fíjense que está positivo y negativo porque cargas opuestas hacia atrás. Olvídense de la parte externa. Si tengo positivo y negativo, se genera otro campo. Además de tener densidad superficial inducida, pues tengo un campo eléctrico inducido. Interesante, ¿no? Entonces, si yo agarro un dieléctrico y lo meto en un campo, los momentos dipolares, el vector polarización, se va a alinear con ese campo y me va a generar un campo inducido que se opone al campo original. Y esto tiene unas aplicaciones impresionantes. Sigamos caracterizando. El campo del dieléctrico es entonces, dentro del dieléctrico es la suma del vector rojo, E sub cero, y el vector inducido de campo, el vector verde, como vector, como vector. Fíjense que el campo del dieléctrico es más pequeño que el original, simplemente porque es una resta, por eso es más pequeño. Si es más pequeño, analicemos qué implicaciones tiene eso. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Aquí. Si es más pequeño, yo puedo decir que es una fracción del campo original. Si esto es 10 y lo divido entre 2, pues me da 5. 5 es más pequeño que 10. Lo que no conozco es esta constante, pero esto me ayuda a, a sobreentender de que el campo del dieléctrico sea más pequeño que el campo original. A esa constante la voy a llamar constante del dieléctrico. ¿Sí? Constante del dieléctrico. Apliquemos ley de Gauss acá en esta parte chiquitica. E punto de A es carga sobre epsilon sub cero. Si yo no tuviera el dieléctrico y tuviera solamente aquí una gaussiana sin el dieléctrico, pues la carga que encierra es solo la Q. Por eso Q sobre el área de la placa sobre epsilon sub cero. Pero ahora, como sí tengo el dieléctrico, mi gaussiana alcanza a agarrar esta carga inducida, es la que yo llamo carga inducida. Es un menos Q'. ¿De dónde sale? Pues de decir que como tengo un campo inducido, pues yo puedo asociarle una carga inducida a ese campo inducido. Lo llamo Q'. Q'. El menos, pues es porque es menos y ya. Entonces, si tomo la gaussiana aquí, la carga encerrada es Q menos Q', igual que antes. Pues el campo, o al menos la magnitud del campo del dieléctrico me queda así. Ahora voy a utilizar esto de acá.
¿Listo? Esto es E0 sobre K, pero E0 es Q sobre A sub 0 por K. Despejo un poquito de álgebra, igualo esta con esta, y me queda Q' es esto. Es la carga original, uno menos uno sobre la constante del dieléctrico K. Eso es todo. Tengo una manera, a través de la ley de Gauss, de saber el valor exacto de la carga inducida. Entonces, más detalles. Si yo agarro ese campo total y ahora lo defino en términos de un nuevo vector, ¿ok? Porque vean, esto es Q A0, Q epsilon sub 0 K, Q epsilon sub 0 K, que es esto de acá. Si paso el A de allá, este es el campo total, pero yo quiero poner estas constantes en la integral y se los voy a achacar al campo eléctrico y a lo que es K epsilon 0 E, yo lo voy a llamar D. ¿Por qué uso esto? Fíjense, si esta K es 1, estoy en el vacío. Si la K es diferente de 1, pues ya tengo un dieléctrico. Entonces, en vez de hablar de un campo eléctrico, yo voy a hablar de un campo D. Ese campo D tiene información del dieléctrico y se llama vector de desplazamiento eléctrico. Es otro nombre debido a la interpretación que se le da. Si yo no tengo, si tengo vacío, hablo de E. Si tengo materiales, hablo de D. Es lo que hay que tener en cuenta. Y vean qué tan bonita se me vuelve la ley de Gauss. Antes la ley de Gauss era E de A, Q sobre epsilon sub 0. Con el D es D de A igual a la carga. Pare de contar. Interesante, ¿no? Entonces esa es la ley de Gauss en dieléctrica. Un poquito más sobre esa permitividad relativa que es la constante dieléctrica. Entonces tengo la permitividad en el dieléctrico sobre la permitividad en el vacío, es decir, qué tanto varía del vacío con el material. A eso se le llama permitividad relativa, que es lo mismo que la constante del dieléctrico. Esa K ya la habíamos visto antes, perdón que le cambié la letra, una es K minúscula E. Bueno, aquí es la misma, uno más la susceptibilidad. Tengo D, reemplazo K, y aquí es donde viene algo interesante. Epsilon 0 E es la información del vacío, la susceptibilidad es la información del medio, pero esto ya lo habíamos definido antes. ¿Se acuerdan qué era? Es el vector de polarización. Entonces, yo puedo reescribir mi vector de desplazamiento eléctrico como la suma de este campo eléctrico en el vacío más el vector de polarización que me da información del material. Si no hay material, pues me quedo con el campo eléctrico en el vacío y sale. Esta suma se ve aquí. El D es el rojo, el P es este que está acá, a pesar de que las flechas estén mal. El D es este de la polarización y el E, pues depende. Si está por fuera del material, tiene un valor, como vimos. Cuando está dentro del material, hay un campo inducido, por tanto, disminuye el campo eléctrico y aquí en el vacío vuelve a aumentar. Eso es lo que pasa. Vea que la polarización solo vive dentro del material. Si está aquí afuera, paila. Por ejemplo, en términos numéricos, pongamos que la dirección es menos J. Si el D vale 10 y el campo eléctrico aquí debe valer 10 porque la polarización vale 0, 10 más 0. Dentro del material, si la polarización vale 3, ¿cuánto vale el campo eléctrico por epsilon sub 0? Pues debe ser 10, 7, porque 7 más 3 me da 10. ¿Ok? Entonces, eso es, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos.